Este tema me lo puso un poco Santiago sobre los 20 años últimos. Es un poco ambicioso poder hablar de los 20 años en media hora, pero bueno, tenemos 1 minuto y medio por año. Y venimos a una charla de Ferré que con mucho video, mucha fantasía, no crean que eso va a pasar ahora. Esto va a ser más nivel veterinario de campo. Así que bueno, vamos a tratar de hablar esto. Lo que vamos a ver en realidad, lo que les voy a comentar, son cosas que todos sabemos de lo que estamos acá en ganadería. Y lo que traté de hacer es una pequeña clasificación o punto de vista de algunas patologías que para mí son las más relevantes, pero es totalmente arbitrario. Eso me parecieron a mí que eran relevantes, a otros de repente pueden tener otros temas más relevantes. Pero bueno, esto es lo que yo hice así, y lo que quise hacer es una clasificación en 4 puntos de cómo ver estas patologías. En general son enfermedades infecciosas o parasitarias que en un primer punto vemos que pueden estar en un marco regulatorio o no, o sea, hay una norma vigente y nos tenemos que atener a eso cuando nos toca tener una de estas enfermedades. El impacto que pueden tener en nuestro sistema productivo, que puede ser alto, medio o bajo, y eso nos puede condicionar el sistema. La incidencia que nosotros podemos tener en nuestra unidad productiva, en nuestra empresa, lo que nosotros podemos hacer puede ser mucho, poco, nada. Y finalmente, el riesgo de que esas enfermedades nos afecten, que también lo podemos medir como alto, medio o bajo. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de las enfermedades entonces más relevantes. Y como Santiago me puso 20 años, si yo le digo 20 años para atrás, se van a acordar lo que pasó el 23 de octubre de 2019. Esa foto es vieja, es de 2 años atrás. El rifle sanitario, todos los que son de Artigas o estuvieron en Artigas y tienen más de 40 años, se acuerdan las imágenes del rifle sanitario. La astosa, que nos cambió en la ganadería moderna, fue un mojón para nosotros. Esto simplemente lo vamos a mencionar porque tenemos que hacer historia. Es una enfermedad que está altamente regulada por normas internacionales, nacionales, la OIE, etcétera, etcétera. Y evidentemente estamos en una campaña sanitaria vigente, que todos vacunamos todos los años, sabemos lo que es esto. Indudablemente esto tendría un impacto muy alto si entrara en el Uruguay. Esperemos que esto nunca vuelva a pasar, pero bueno, ya que hablaron tanto de cisnes negros hoy, esperemos que estos cisnes no vengan por acá, pero bueno, puede pasar. Y además de un tema vigente hoy, me voy abajo porque en Brasil, en Río Grande do Sul, como todos saben, están en el estatus de libre sin vacunación ahora. Entonces eso parece que es una tendencia que está viniendo de libre sin vacunación, que si toda la región estuviera libre sin vacunación, hay que ver cómo nos influye a nosotros de querer ir a ese estatus o no. Lo vemos un poco lejos todavía, pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Y bueno, como decía, lo que nosotros podemos hacer en nuestro establecimiento por ahora es nada, es solo vacunar todos los años. Es una enfermedad regulada por las normas. Otra cosa que estamos hablando hoy, por suerte lo vemos de lejos, es la encefalopatía espongiforme bovina, la vaca loca, también altamente regulada, de muy alto impacto en la producción nacional, si lo hubiera, por suerte no. Es una enfermedad que es exótica en Uruguay, nunca se diagnosticó. Tampoco nada podemos hacer a nivel predial por ahora, el riesgo sería muy bajo, pero bueno, estamos hablando de casos que hay atípicos en Brasil, en Inglaterra que ha habido ahora, entonces tenemos que mencionarlo como que en estos últimos 20 años hemos visto cosas que han pasado con la vaca loca. Ahora sí, entrando a temas un poco más cercanos, brucelosis, recién hablábamos con un productor, se ha alargado el tema de la brucelosis, es una enfermedad que está altamente regulada por las normas en Uruguay. Si bien no es una barrera para arancelaria, Uruguay puede exportar, todos los países pueden exportar por más que tengan brucelosis. Evidentemente no los animales infectados, esa carne no se puede exportar. Estamos con campañas sanitarias vigentes. Desde el punto de vista del impacto que podemos tener en el establecimiento, puede ser un impacto de bajo o alto, depende qué es el establecimiento que tenemos. A un invernador seguramente va a ser de bajo impacto. Si le entra la brucelosis a una cabaña, es mortal. Las complicaciones logísticas que tenemos, sangrados, vacunaciones, todo lo que ya sabemos, complicaciones reproductivas porque es una enfermedad reproductiva, y sin duda la zoonosis porque se transmite a los humanos.
Desde el punto de vista de lo que podemos hacer, bueno, una vez que estamos en el establecimiento, lo que hacemos es de alta incidencia, tanto acciones preventivas para que no ingresen, como si ingresó y estamos en un foco, las acciones correctivas, y por ser reguladas hay un protocolo de todo lo que tenemos que hacer. El riesgo de ingreso en general, aunque no parezca, es bastante bajo, porque la prevalencia hoy por hoy en Uruguay, me lo rectificó Altuna la semana pasada, es el 0,2%. O sea que habrían 20.000 vacas en Uruguay que podrían tener brucelosis. Es un riesgo bastante bajo, pero hay barrios que son más complicados. Entonces hay que tener cuidado a veces en dónde estamos, en focos, traslinderos, linderos. Eso nos condiciona un poco. Pasando a otra patología, la miasis, también muy hablada en estos días, aún no está legislada. Según el Ministerio en su página al 4 de abril, en la actualización, hay un proyecto de ley que todavía está en veremos. También hablando con Martín Altuna la semana pasada, me decía que seguro hasta 2022 no va a haber liberación de machos. Ellos tuvieron una reunión ahora en Brasil con las autoridades del Ministerio de Agricultura en Brasil. Tiene que haber una coordinación para haber una suelta de machos con Brasil, con Argentina, tiene que haber todo un tema. También se había hablado que se iba a armar un instituto para esto, que no va a ser así, pero bueno, estamos lejos todavía de la liberación de machos estériles para la campaña contra la bichera. No te puedo decir eso. La verdad que no tengo idea. Igual, como te decía, la campaña tiene que ser regional, ¿no? Porque en un momento acá teníamos la idea que íbamos a soltar acá en el norte del Uruguay, y que con eso, pero eso no basta para que eso sea así. Nosotros estuvimos en la zona piloto, que justo estaba Altuna coordinando, que se tiraban todos los días cajas con machos, y estaban los mexicanos coordinando. El impacto no se notó en esa temporada. Sí, yo justo con la pregunta que hacía Diego, no sé cuánto tiempo realmente puede demorar. O sea, imagino que no es a muy largo plazo, porque el ciclo de la mosca es corto. Pero de cualquier manera, ya digo, tiene que ser una campaña muy coordinada en una región bastante amplia para que pueda haber un efecto que se pueda hacer visible. El impacto desde el punto de vista de las clasificaciones que estábamos haciendo es por lo menos moderado, y va a variar mucho en el efecto año, cuando tenemos un invierno corto, y mucho más en la zona norte del país que en la zona sur. Prácticamente en la zona norte casi que hay bichera todo el año. Baja un poquito, sí, en los meses de invierno, pero todo lo que estamos en el campo vemos que hay bichera todo el año. Y en la zona sur, desde mayo hasta ahora agosto, no se ve bichera prácticamente. Entonces hay mucho de influencia en el lugar donde estamos. Cuando se hizo una encuesta en el año 2000, por eso me pareció que es una enfermedad que influye bastante, el 52% de los productores la consideraban su principal problema sanitario en aquel momento. Y puse la doramectina hoy, como para acordarme de esto, si en aquel momento la consideraban un problema y teníamos el Lectomax, la doramectina, que era en aquel momento la única, ahora hay otras doramectina, y parecía que se solucionaba en el vacuno, no en la oveja claramente. Hoy hay muchos reportes y muchos saben de los que están trabajando en el campo que ya la doramectina no funciona tanto, hay otras... se está tratando de aumentar las concentraciones, pero ya en el ganado empezó a ser un problema que no está funcionando. Otro tema en cuanto a esto, la OPIPA dice, este número es de OPIPA, que la incidencia sería de casi 100 millones de dólares en pérdidas anuales. Tengan en cuenta que solamente se gastan en productos, por lo menos comprados en Uruguay, y esta es una zona, un problema muy de frontera también, 2 millones de dólares. Algo así, no sé, Adolfo me puede corregir si sabes si es algo más, pero eso es lo que dice OPIPA. Entonces, en esos 99 millones de dólares hay muchas otras pérdidas que ahora las vamos a ver, pero
El SNIC, en una encuesta del 2019, decía que se usan 4 horas diarias de personal para la prevención y tratamiento de la miasis. Si suman esas 4 horas, es la mitad de un personal que se está usando para eso. No tengo claro, en realidad lo leía esto, pero no, o sea, si el establecimiento tiene varias personas, si es uno, cuánto, pero por lo menos te dice que 4 horas de una persona se usan por día para dedicar a la prevención de esto. Pero si ven que hay que repasar majadas, todo lo que lleva a esto, eso va dentro de las pérdidas. Y ahí tienen otra encuesta del SNIC, que son los animales que se afectarían y los muertos. Los bovinos, si tienen en cuenta, esto es del 2019. 9 millones de bovinos, un 4% se afectan. En realidad la mortalidad en los adultos tiende a 0. En los terneros, 2.700.000 en aquel momento, un 17% afectado, un 3% de mortandad. Daría unos 14.000 terneros muertos. En los ovinos, 6 millones y poquito. Estaríamos con 250.000 ovinos muertos, y específicamente en los corderos, de 326.000, tendríamos 25.000 corderos muertos por año, para tener un poco la dimensión de lo que es la bichera. Las acciones preventivas y correctivas nuestras son fundamentales para poder convivir con esto, porque la mosca está en todos lados, entonces evidentemente tenemos que accionar. Y el riesgo de que entre es casi al 100%. Si no hiciéramos nada, la bichera nos comería. Sobre todo en épocas, ¿no? Y zonas geográficas, como dijimos al principio. Pasando un poco a esto, que es un poco más corto, las enfermedades reproductivas. En estos últimos 20 años se ha investigado, han salido vacunas. No sé si recuerdan, hace 20 o 30 años no había vacunas reproductivas. Hay algunas que están reguladas y otras no. Básicamente la brucelosis de las reproductivas, la que está regulada. El impacto en el sistema criador puede ser de medio a alto si estas enfermedades le entran en el sistema. Y la incidencia que nosotros podemos tener en nuestras acciones preventivas y correctivas son muy altas. Si vacunamos, si revisamos los toros, si tenemos un manejo correcto de los rodeos, hay que ver si son abiertos o cerrados, no deberíamos tener mayor problema. Y el riesgo de ingreso a nuestro predio, también si lo manejamos bien y hacemos los deberes, no debería ser un mayor problema. Pero en esto ya les digo, se ha avanzado mucho. Si ustedes recuerdan, hace 20 y pico de años no había vacunas. Hoy tenemos las vacunas y la verdad que son una herramienta muy importante para el rodeo. Hablando un poco ahora de las parasitosis internas, tampoco están legisladas. También tenemos un impacto moderado a alto. Ahora vamos a hablar un poquito de la resistencia de los fármacos. Nuestro manejo, lo que hacemos, tiene muy alta incidencia, por supuesto, y el riesgo de que nos afecte claramente es alto en la mayoría de los casos. En cuanto a la resistencia en los ovinos, los fármacos, hace mucho tiempo que se habla de la resistencia. Todos sabemos, quien más, quien menos, ha hecho un lombrités, sabe que afecta en su majada, cómo está, hace copro. Pero también lo que ha ido progresando en la resistencia en bovinos. Básicamente se usan 3 grupos: las ivermectinas o lactonas macrocíclicas, los levamisoles y los ricobendazoles. Las ivermectinas, que han estado muy usadas en la campaña contra garrapata, prácticamente se sabe que tienen muy poco efecto contra parásitos internos hoy por hoy. Entonces nos están quedando 2 grupos, que es el levamisol y el ricobendazol. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Según estudios acá en el norte de Eduardo Lorenzelli y Isabel Maki, cada vez hay una mayor resistencia al ricobendazol, sobre todo en otoño y en coperia. Y es un problema que es incipiente y bueno, viene para quedarse. Entonces se nos está achicando el espectro que tenemos en las parasitosis en los bovinos. Tenemos una esperanza ahí que, o sea, el monepantel, que es el Solvic, se puede usar. El tema es el costo. O sea, ya se ha usado en bovinos, pero es una toma muy cara. Entonces hay que ver en qué momento se va a masificar esto. Pero esto es una cosa que nos está condicionando qué tomas podemos usar en los terneros.
Y bueno, esto que vamos a hablar ahora ya todo el mundo lo conoce, habla por sí solo, la garrapata. Estas fotos son acá en el norte. La garrapata tiene un marco regulatorio bastante concreto, es la ley 18.268, la que habla de los despachos de tropa, los movimientos de ganado, los movimientos que se pueden hacer. Bueno, está muy regulada. No quiere decir que se cumpla, pero que está regulada, está regulada. Los impactos en los establecimientos son de moderados a altos. Tengan en cuenta que de gastos en productos veterinarios podríamos hablar de 5 a 8 dólares por hectárea que estamos gastando cuando estamos haciendo los tratamientos de control. Sin contar la mano de obra, por supuesto, ¿no? Un problema que trae aparejado la garrapata es la tristeza, los hemoparásitos, anaplasma, babesia. Cuando la garrapata está contaminada, además tenemos grandes mortandades por hemoparásitos. Y bueno, ahora otro tema a hablar es la resistencia o ya ahora la multiresistencia. Acá en el norte el año pasado han habido muchísimos problemas que después vamos a hablar, pero la resistencia, como ustedes ven en unos trabajos de Ulises Cuore y María Solari, los órganos fosforados, se diagnosticó resistencia en el año 78. Los piretroides en el 94, las mezclas de piretroides y fosforado enseguida prácticamente hubo resistencia. En el 94 también. El fipronil 2006, amitraz 2009, las ivermectinas 2010 y por ahora en Uruguay el fluazurón no se han diagnosticado resistencia, pero es una cuestión de tiempo que van a aparecer las resistencias en el fluazurón. El Acatac es un producto de derrame dorsal también. No se puede usar para despacho de tropa porque no voltea la garrapata. Tiene efectos sobre la reproducción que inhibe después las larvas. Además tenemos la invasión a zonas limpias, entre comillas. Por ejemplo, acá en Salto ha habido zonas que eran limpias. La zona de Laureles, por ejemplo, había una zona, no quiere decir limpia en el sentido de que no había nada, pero estaba bastante controlado. Hace 2 o 3 años empezaron a aparecer lugares y se ha ido extendiendo. También como zonas limpias de las que se determinan en el sur han aparecido algunos lugares en Canelones, por despacho de tropa mal hecho. Han ido garrapatas a lugares de concentración de animales para exportación y de ahí se han escapado alguna garrapata. Y bueno, y el problema de las invasiones a zonas limpias es que en muchos casos no hay baños de inmersión o la gente directamente no sabe cómo trabajar con garrapata porque no era un problema que había. Entonces le aparece garrapata y bien no sabe qué hacer y si hay resistencia o no hay resistencia, es un gran problema. Y un problema que para mí también es muy importante, lo hablábamos con Santiago cuando hablamos de esta charla, es el protocolo del manejo de los residuos en carne. Cada vez nos vamos acorralando más en lo que tenemos para usar. Álvaro sabrá en el feedlot, con 120 días que están adentro, si yo te mando uno que le di ivermectina el día antes y vos lo mandás a los 115 días frigorífico, te van a aparecer a vos los residuos. Y sí, y ahora ahí tienen una tabla, por ejemplo, más o menos los tiempos de espera. Una ivermectina al 1% 30 días, al 315 122 días, fluazurón 56 días. Y ahí fipronil tenemos 100 días por ahora. Eso va camino a los 200 días, el fipronil, por requisitos de los mercados internacionales. Se está haciendo un trabajo en el ministerio, las proyecciones son ahora entre 180 o 200 días, se están ajustando, pero va camino a pensar en no menos de 180 días. Bueno, después de la amitraz 14 días, que sería lo más corto que tenemos, y los piretroides en mezcla no se pueden usar libremente, sino por recomendación del ministerio nada más en algunos casos, en algunos protocolos, 120 días. Recordarán todo aquello del Mixan, que hace tiempo vino y se cortó su uso. Pero bueno,
si estamos manejando esto y tenemos uno de 120, o sea, y tenemos una garrapata resistente, y supónganse que su garrapata es resistente al amitraz, por ejemplo, que no lo pueden usar, y bueno, y el flasurón no sirve para despacho de tropa, nos estamos quedando con 122 días en la ivermectina 315 y después 200 días en un fipronil. Nos empezamos a acorralar y no tenemos que usar. Vamos a usar los garrapateros, como decían en Argentina. Sacarlos de a uno. ¿Hay esperanzas para esto? Bueno, sí hay esperanzas, pero, por ejemplo, hace 15 días en Estados Unidos se patentó un biológico, una vacuna contra la garrapata. Ojo que es contra la garrapata, no contra los hemoparásitos. Es un biológico que funciona contra la garrapata. No es de volteo, no es que le vas a dar la vacuna y va a voltear, porque eso lleva un efecto acumulativo en la resistencia a la garrapata. Funcionar funciona, es aproximadamente un 65% de efectividad, pero si a esto le sumamos algún otro grupo químico, es una cosa que funciona. Incluso acá en Uruguay se está trabajando en esa línea, en un biológico, y para fines del 2022 se espera que vaya a haber algo de un laboratorio acá local. Todavía está un poquito verde eso. Pero ya les digo, en Estados Unidos ya está patentado. Incluso en Colombia hay vacuna. Nosotros estuvimos con una vacuna acá que la probamos en Uruguay. Y creo que en Costa Rica también. ¿Dónde? México. Hongos. Habrán oído hablar de los hongos. Acá en Tacuarembó se están haciendo unas pruebas con unos grupos. Es una línea de trabajo, pero todavía no tiene una sustentabilidad científica. Está lejos de ser algo comercial todavía. Se está trabajando, puede llegar en unos años, pero el hongo básicamente es un enemigo natural de la garrapata que le afecta a ese tipo de hongo y bueno, sirve. Nuevos grupos químicos. En Australia hay un nuevo grupo químico que se ha trabajado, pero lo que se está estudiando ahora es el tiempo de los residuos en carne. Para que tengan una idea, el grupo químico es como la pastilla que se le da a los perros para la garrapata y la pulga, es uno de esos grupos. Así que tenemos esperanza en eso. Y bueno, la garrapata, como a todos los casos que comentamos, que para mí es un tema bien importante porque hay pérdidas por retrasos de embarque, había compromisos para cuota 481, por ejemplo, hay varios que les puedo decir que cuando fueron a embarcar tenían garrapata, no podían embarcar, se atrasaban, se perdían porque el animal tenía que entrar con una cierta edad, entonces ya caía ese negocio. Las pérdidas de kilo de carne que los llevaban, que revisábamos, que íbamos, que revisábamos, que no cayó. La garrapata no cae, te llamaban, no cae, y es un problema. Sobre todo, ya les digo, hay lugares que los invadió de algún vecino y complicó bastante. Y bueno, el riesgo depende de la zona en que estamos de la garrapata, porque la garrapata es bastante dinámica. Acá en la zona norte es una zona que es complicada, de repente para el sur no. Y si ya estamos en una zona de ensañamiento, no, la zona en que estemos nos va a influir bastante en nuestra producción. Y acá medio que hice un semáforo de todo esto que vimos, que es bueno, que las tosas evidentemente el riesgo es bajo que no se entre, la vaca loca también, la brucelosis de acuerdo a la prevalencia es bajo, la bichera prácticamente convivimos con ella acá en el norte, o sea que es alto. Las enfermedades reproductivas, si hacemos bien los deberes, sería un riesgo bajo. Las parasitosis internas están, o sea que el riesgo por lo menos es medio. Y en la garrapata depende zona. Puede ser bajo si estamos al sur del país y alto si estamos acá en el norte. Y también de acuerdo un poco al barrio de los vecinos que estén. Esto les comento que hay cosas, unos grupos pilotos que está haciendo el Ministerio de Ganadería para atacar el problema con grupos de productores. Entonces el Ministerio los asesora, está detrás de esos productores, se ha hecho en Artigas, se está haciendo en Tacuarembó, se ha hecho algún grupo en Salto y ha tenido mucho éxito. El Ministerio participa activamente, proactivamente, en formar, en buscar algún productor que sea líder en la zona y se están trabajando en eso, no para sancionar ni nada, es bueno que el productor sepa que no lo están buscando sancionar, sino ayudarlos al grupo para que solucione el problema. Me parece que es bastante válido eso. Bueno, eso es un poco lo que teníamos para hablar.
Así que... Bueno, las dos cosas, porque vos tenés, muchas veces vos encontrás que empieza a haber garrapata, pero no sabés a qué es sensible tu garrapata. De repente vos tenés una garrapata que es sensible a 2, 3 o a todos los productos y el vecino tiene otra garrapata que no. Entonces, hay resistencia. ¿Qué hay resistencia? O sea, es raro que hoy en algún establecimiento no haya resistencia a alguno de los productos. En casi todos hay. Muchas veces no se hace el test de resistencia, entonces no sabes frente a qué estás parado. Pero no es que de repente vos te decís, mirá, tenés que bañar cada 20 días y vos bañás perfecto y el baño está bien, pero hay resistencia. Y después los manejos de los baños también, ¿no? Es un tema, que no se manejan bien los baños, que no se pone bien los productos. El producto, por ejemplo, poner el fluoxurón es totalmente diferente, por más que es de chorro por lomo o derrame dorsal, es muy diferente a poner un fipronil. Tienen diferentes mecanismos de acción. Entonces, hay veces que no vamos al mostrador, compramos un producto, pero no sabemos cómo ponerlo, ¿no? Y nadie nos dice tampoco. Bueno, un poco era eso, no sé, Santiago. Sí. Wow, muy buena la charla, Cucho, la verdad. ¿Y por qué pensando, ¿no?, que justamente la bichera sería, digamos, 20 centavos, ¿no? Los 2 millones de dólares que dice Pipa sería 20 centavos de dólar por cabeza, ¿no? De costo. Y la garrapata, como vos dijiste, al que le pega son 5 o 6 dólares por año. Bueno, estamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué ha tenido tanta prensa el tema de la bichera? No es prensa, ha sido tan bien recibido por los productores cuando tiene un impacto tan bajo, porque digamos, y a la garrapata no se le ha dado, y capaz que es más fácil controlar, porque tenés un huésped que es distinto, que no vuela. Y bueno, yo hablando el otro día con algunos productores que le preguntaba un poco a ver o sea, pensando en esta charla y viendo qué era lo que iba a hablar, y uno me decía, a mí si pudiera desaparecer uno, que desaparezca la garrapata. Y bueno, yo me parece que voy en esa línea también, pero no sé por qué, la verdad que no tengo una respuesta por qué más se ha hablado de la bichera que eso. Claro, pero muchas veces esos 100 millones de dólares, vos o sea, la gente no los ve, en general no lo ve a eso. Eso lo cuantificó Pipa y debe ser así, pero no lo vemos, ¿no? De producto veterinario, hacía un tiempo se hablaba de 50 millones de dólares por año en Uruguay. El mercado, 60 millones de dólares de producto, ¿no? Y ahí no estamos cuantificando las muertes por hemoparásito, la mano de obra. Claro, y sin contar la frontera, ¿no? Que es un problema también. Sí, sí. Sí. Que fue con los machos estériles. La garrapata todavía no hay un mecanismo de erradicación. Si hubiese una herramienta también se estaría hablando de erradicar. Sí, sí, es una buena respuesta también esa. Y es mucho más complejo capaz el tema de no digo erradicar ya, sino controlar la garrapata. Y como que en un momento me parece que se ha ido de las manos el tema de... como dijimos, está regulada, hay un protocolo de acción y todo, pero está complicada. Este último año acá en el norte ha sido un gran problema. Ha habido lugares que no había y han aparecido, ¿no? Y mal uso de productos, porque en la zona que estamos sabes bien cómo es, y ahora traer la bomba del otro lado, que es la que te da, que es la que te anda, y las consecuencias después son mucho peor, ¿no? Además hay de lugares que no tienen problema, pero se desapareció porque no tenían, le recomiendan usar la bomba, como poner herramientas a la bomba, se la sacaron. La bomba que es fluoxurón.
Bueno, la bomba ahora, no sé qué implicancia tiene específicamente, pero Estados Unidos, el clorpirifos, que el Coloso creo que tiene el clorpirifos, les cuento que es un producto que se usa en la frontera, es brasilero, es una mezcla que tiene clorpirifos y piretroide. En Estados Unidos la tolerancia es 0 a clorpirifos, se lo considera un producto contaminado ahora. Ya no. O sea, si llega a ir un embarque de carne a Estados Unidos y le encuentran ese residuo, vamos a tener un problema. Y en la frontera se usa bastante. Sí, también lo usan del lado brasilero. Mira, no estoy seguro, acá no se usa, legalmente por lo menos, pero vos sabés, Adolfo, tiempo de espera, 15 o 20 días, ¿no? 15 o 20 días, sí. Ah, no, sin duda. Es corto, pero hay que ver que lo respeten también a eso, porque hay mucho productor que lo que quería es que el ganado fuera limpio al frigorífico, entonces lo bañaban igual o más ahora que va todo. Entonces, y lo bañó la semana pasada, igual va, porque lo que hablábamos, los precios, que va todo, entonces... Sí, es mucho más corto. Así es. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Cucho. Excelente. Bueno, sí. Continuamos con la parte de las sociedades de criadores de Angus, Hereford y Bradford. Angus nos va... con la idea que les pedimos fue